Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Antes de partir como con todo lo que hay que hacer para hoy, ¿alguien tiene alguna duda o comentario de la materia, del curso, de algo? Oh, lo piqué. Ya, entonces vamos a comenzar con los propuestos pasados. Bueno, partiendo con la P1, P2, perdón, propuesta. Eso lo tendríamos que conversar, alargar la tarea, pero por ahora no hemos discutido nada, así que no les puedo prometer ni confirmar nada. Ya, retomando el propuesto, bueno, a explicar para que recuerden más o menos cómo era el juego. Tenía dos intervalos, intervalo 1 e intervalo 2, y yo escogía uno al azar. Ponte tú que ahora escojo sin saberlo, el 2 y tiro y este es mi X, y tiro un X al azar. ¿Ya? Y luego otra persona me dice, yo tengo otro número que es un A. Y inicialmente lo único que sabíamos de A es que era mayor a X, es decir, podía ir desde acá hasta el infinito. Pero ahora, esta otra persona indica el A que está acá. ¿Ya? Esa es nuestra nueva indicación de que A es igual a X. Esa era como nuestra nueva evidencia, la nueva información que vamos a generar la probabilidad condicional. ¿Por qué? Porque lo que tengo que calcular ahora es la probabilidad de haber escogido el intervalo 1, dado que X es igual a. ¿Ya? Es decir, dado que mi A es exactamente igual a un X. Y también aquí teníamos que dividir el problema en casos. El primer caso, en el que A era menor a L1, es decir, A está de acá para atrás, podían estar en cualquiera de los dos intervalos, pero desde acá para atrás. Y en este caso da lo mismo que antes, ¿ya? Era lo mismo. ¿Por qué? Porque como sé que mi A sea igual o mayor, va a estar completamente en ambos intervalos, no había ninguna gran diferencia. Pero las diferencias comenzaban a ocurrir cuando ya A estaba entre L2 y L1. Ahí lo que pasa es que A va a estar acá, por ejemplo. ¿Ya? Y al estar ahí, y al ser igual a mi X no puede estar acá, porque no existe el intervalo 1. ¿Ya? Entonces, obligatoriamente debería estar definido en mi intervalo 2. Por lo tanto, la probabilidad de haber escogido el intervalo 1, dado que X es igual a mi A está fuera del intervalo sí o sí, es 0. ¿Ya? Es imposible que yo haya escogido el intervalo 1 dado mi A que está fuera de ahí. ¿Ya? Y finalmente, y el caso que yo encontraba más interesante, es el que A es mayor a L2, ¿ya? Es decir, mi nuevo A va a estar como fuera de acá, si no va a estar en ninguno de los dos intervalos. Y ahí lo que pasa, muchos se habrían animado a decir que la probabilidad era cero, pero sería incorrecto. Lo que ocurre es que la probabilidad no existe, ¿ya? No existe. Creo que era para decir la probabilidad, no. Hace tiempo que no usaba ese símbolo. ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Bueno, porque el teorema de Bayes, como que era la base de este problema, tiene una indicación, y esa indicación es que la condición original tiene que ser distinta a cero. ¿Ya? No puede ser una probabilidad nula. No, sí. Y sí, está correcto. Esta probabilidad era idénticamente cero porque es una probabilidad imposible, porque yo en ninguno de los dos casos puedo haber escogido un X que sea igual a, porque hasta fuera de los dos intervalos obligatoriamente. ¿Ya? Entonces, por eso, no puedo partir en base a un evento imposible para generar la condicional.
y por eso genera un evento que no está definido, ¿ya? Porque no puedo partir de algo falso a calcular una probabilidad. Ya eso lo vimos como en el auxiliar 2, cuando hablé de probabilidad condicional. ¿Alguna duda con esto? La diferencia de no existir es que no puedo saber nada de ese evento. En cambio, que la probabilidad sea cero es que es un evento imposible, que no puede pasar, ¿ya? En cambio, que no exista, como dije, es que yo no sé nada, ¿no? Estoy hablando de algo que no existe, porque entonces no puedo saber nada de información del evento, ¿ya? Entonces, diga lo que diga, va a estar incorrecto, porque no es un evento posible, no es un evento seguro, no es nada, está como fuera de las leyes. ¿Alguna otra duda? Porque es buena esa acotación. Ya. ¿Qué más de los propuestos? Ya el P3B2, así rápidamente, nos pedían cuál es la probabilidad de que haya flujo solo por arriba, digo solo por abajo, dado que hay flujo por más de una hora. Y aquí también está, al igual que el P3A, está cantado usar valles, lo que más la probabilidad de que haya flujo, dado solo arriba, por la probabilidad de solo arriba, dividido por la probabilidad de que haya flujo por más de una hora. Ya. La probabilidad de que arriba, esto es 1, dado que, dado que hay solo flujo por arriba, en particular hay flujo, ¿ya? Entonces la probabilidad de un evento seguro. Luego esto lo habíamos calculado antes, así que podían reciclarlo, el mismo de antes, porque es la probabilidad de que haya flujo por más de una hora, no cambia nada con la nueva condicional. Ah, perdón, abajo, abajo, abajo. Bueno, igual la probabilidad no cambia, al menos eso. Ya, entonces esto se mantiene igual. Lo interesante ahora era calcular la probabilidad de que haya flujo solo por abajo. Para que haya flujo solo por abajo, igual parecido al problema que también quedó propuesto, creo, algo así, del auxiliar 2 donde estaba solo la mamá o solo el papá enfermo, aquí ya lo mismo. Tenía que funcionar C3 por más de una hora para que haya flujo por abajo, y luego arriba no tenía que haber. Es decir, arriba no. Y bueno, aquí había muchos escenarios, ya que para que arriba no hubiera flujo, C1 tenía que funcionar y C2 no, o viceversa, o ambos no, o ninguno de los dos. Entonces eso como un abanico muy grande de opciones. Entonces lo que yo habría hecho es trabajar con el conjugado. Es decir, uno menos probabilidad flujo por arriba. ¿Y cuál es la probabilidad que haya flujo por arriba? Es que C1 funcione por más de una hora y C2 funcione por más de una hora. ¿Ya? Y ahí la probabilidad era mucho más sencilla y no tenía como una suma de tres elementos, etc. Solamente se reduce a eso, a un producto, a una resta, bueno, una resta y un producto. Pero el resultado es el mismo. Se acoplan los términos y da lo mismo. ¿Alguna duda con esto? Igual, Dime. eso voy a usar lo de que no hubiera por C1 más no hubiera por C2 menos la intersección. Sí, pues exacto, eso fue más o menos lo que les dije. A Que esa es la suma de 3. sí, me salió Ya, una suma de tres términos. bueno, bueno. Ya, la B3, no, la B3B3, bueno, era la más fome de todas. Lo único que había que hacer era
integrar esta cosa en todo su dominio e imponer que era igual a 1. Y con eso acá que el C era como 325, no me acuerdo en estos momentos, pero era algo así. ¿Ya? Y me voy a detener un poco en la P4. Bueno, la P4 les dije que era como para que reforzaran el teorema del cambio variable. Y, bueno, a mí no me gusta el teorema del cambio variable en una dimensión porque, bueno, una fórmula y las fórmulas siempre se olvidan a menos que uno las tenga a mano. Por lo tanto, yo lo habría hecho de otra manera, que, bueno, repasaron este método con el Bruno y encuentro que para una dimensión apaño bastante este método, que es, lo que yo hago es encontrar el f grande de la nueva variable, de I, ¿ya? Y eso es igual a la probabilidad de que I sea menor o igual a un I chico, ¿ya? Esta es como la definición de una probabilidad, la densidad acumulada, ¿ya? Pero yo no puedo llegar y trabajar con esto porque yo no sé cómo distribuye I. Esa es como la pregunta. Por lo tanto, lo que hago es hacer el cambio ahora, en que ahora mi X, digo mi I va a ser X cuadrado menor o igual a un I chico, ¿ya? Y aquí, ojo que como está al cuadrado, me va a quedar más o menos así la cosa. Menos raíz de I, a X y raíz de I. Esto es como por el cambio de cuadrado a no cuadrado, el valor absoluto y todas esas cosas. ¿Ya? Y con esto sí puedo trabajar porque el X sí sé cómo distribuye. ¿Por qué sé cómo distribuye? Porque es una uniforme menos 1, 1. Se me había pifiado la primera vez que escribí el enunciado. Lo corregí después. Ya, y aquí es llegar a integrar. Ser integral entre menos raíz de I hasta raíz de I. ¿Qué estoy integrando? Como X es un uniforme, menos 1, 1, es integro un medio. Por dx. Estoy integrando X. Resuelvo la integral, y con eso tengo raíz de I. Ya porque es, en realidad ya voy a escribirlo largo, que no quede en duda, es raíz de I medios menos más raíz de I medios, y con eso me queda raíz de I. Ya, y esto es el f grande, pero a mí me importa el f chica. ¿Y qué es lo que hago? Derivo el f grande respecto a I. ¿Ya? Y va a ser la derivada de raíz de I respecto a I. Eso es igual a, si no me equivoco, 1 sobre 2 raíz de I. Y con eso tengo la distribución de fi de I. Ya, si aplicaban el teorema del cambio variable en una dimensión, y está bien aplicado, les debe haber exactamente lo mismo. Pero ojo, había como, no sé si trampa, pero sí un problema que se tenían que fijar, es que yo necesitaba la inversa, o sea, la densidad original, evaluar la inversa. Y mi densidad original era un medio, pero estaba entre menos 1 y 1. Entonces, lo obvio, como esta era una densidad constante, que no dependía de la variable original, al evaluarla en la inversa era simplemente lo mismo. Pero hay un problema, el dominio cambiaba, porque al ser una raíz, la inversa, la inversa, para los que no lo hicieron, era raíz de I. Pero el problema es que ahora el dominio no está entre menos 1 y 1. Entonces estaba entre 0 y 1. Y eso genera dos problemas. Porque si al integrar esto en su dominio, esto no me va a dar 1. ¿Ya? Da un medio. Por lo tanto, lo que había que hacer era multiplicarla por 2. Y con eso la, la densidad evaluada a la inversa era igual a 1. Y ahí les da exactamente el mismo valor. ¿Por qué pasa eso? Es que lo que pasa es que, así como explicaba medio chamullo, el dominio se duplicó, entonces hay que multiplicar como la variable. Y dado como un ejemplo como más simple, imagínense que ustedes tienen un papel, y el papel lo doblan en dos.
y el papel lo doblaron en 2, quedó la mitad, pero quedó más grueso. Ya, y eso es exactamente lo que pasó, por eso hay que multiplicarlo por 2. Es como una explicación muy chaya de por qué se multiplicaba por 2 y por qué quedaba como 1 y no un medio, y ahí sí cumplía la relación de la integral. Eso. ¿Alguna duda? Ya, porque ahora vamos a comenzar con la materia nueva, por así decirlo. Ya, este auxiliar está enfocado en un repaso para el control del día martes, pero el profesor me pidió que les repasara el teorema del cambio variable dimensional porque no lo alcanzó a repasar mucho en clase, y es bastante importante. Entra en la tarea y puede entrar en el control. Dice, sea X, aquí le puse como una receta del cambio variable, que es como paso a paso lo que yo suelo hacer cuando hago un problema al teorema del cambio variable. No es obligación que lo hagan, pero es como una ayuda de memoria como para que chequeen cómo van a medida que van haciendo un problema. Sea X, y, un vector continuo con densidad Fx, y, una densidad continua, y sea Z una transformación y W otra transformación, dos funciones reales. Y para encontrar el f de x, se debe. Ya, ojo. El que siempre va a estar es lo que yo quiero pillar, es el z. Siempre que me piden f de z, me va a tener que dar el z. Pero hay veces en que no me dan doble, como los problemas que voy a poner aquí en el auxiliar. Por lo tanto, en caso que no me den doble, en la tarea creo que la dan en todos los casos, puedo tomar una función auxiliar. Y lo único que debe cumplir esa función debe ser simple e inyectiva. Para que no se compliquen, siempre se suele tomar w igual a x o w igual a y. Da lo mismo cual, como les convenga más. Luego, ya teniendo el z y el w, hay que escribir las variables antiguas en función de las nuevas, ¿ya? Es decir, como nosotros tenemos z igual a algo y w igual a algo, ahora escribo x e y en función de las z y w, ¿ya? Luego, derivo lo anterior respecto a las nuevas variables y me construyo el jacobiano con esas derivadas. Y bueno, probar que existan y que sean continuas, eso asumirlo, no le vamos a poner una trampa en ese sentido. Y luego hay que crear la nueva marginal conjunta, porque la marginal que teníamos estaba en función de x e y, y ahora yo quiero una en función de wz. ¿Y cómo se hace eso? Evaluando la antigua en las variables, como en estas variables que me creé, que son los g's, por el determinante del jacobiano que construimos anteriormente. Y con eso tengo el wz. ¿Ya? Eso es como un gran avance. Luego tengo que definir la región de integración. De preferencia dibujarlo. ¿Por qué dibujarlo? Porque hay veces que el dominio no es como trivial, como ya lo mantengo como entre 0 y menos, entre 0 e infinito y cosas así. Hay veces que es mejor dibujar. También va un ejemplo en una pregunta. Cuando ya tenemos el dominio definido, calculamos el f de z integrando la nueva conjunta en el dominio que calculé anteriormente. Y aquí un paso opcional es que integramos esto en el dominio de z y comprobamos que es igual a 1. Ya este es un paso opcional porque a mí muchas veces me pasó que cuando hacía un ejercicio como, no estoy seguro. Pero ¿cómo puedo confirmar si estoy seguro? Es integrando la marginal que encontré en el dominio de z, y si me integra 1, puede que esté bien. Pero si me integra 2, por ejemplo, eso de partida va a estar mal. ¿Ya? Así que por eso un paso opcional no está de más, queda a su criterio. ¿Ya? ¿Alguna duda en cuanto a esta materia? Porque, bueno, los dos problemas que siguen son solo estos, ¿ya? Así que tiene que quedar bien claro. Igual lo vamos a repasar a medida que avancemos. Ya. Bueno, la P1, esta me basé en un problema que hizo Bruno en el auxiliar pasado, que nos daban esta densidad conjunta y nos piden determinar la densidad de esta transformación, ¿ya? Y como que hizo algo muy similar a lo que hice yo con esto, calcular el f grande, darse toda la vuelta para encontrar una función del f grande, luego derivarlo y encontrar el f chico. Ya, pero ahora vamos a ver que con el teorema del cambio variable puede ser, no sé si más largo, pero sí no más difícil, ¿ya? Pero yo personalmente lo encuentro un atajo. Así que vamos a seguir paso a paso. Paso a paso me refiero a... y bueno, como un spoiler, el Bruno llegó a que
esto distribuye como uniforme 0,1. Así que vamos a tener que llegar a lo mismo, es que está correcto. ¿Ya? Entonces esa es como nuestra meta. Básicamente tenemos que probar que distribuye uniforme 0,1. Ya. Primero tenemos que crear las variables. El z nos lo dan, que es x sobre x más y. El w no me lo dan. Así que como dije, puedo tomar lo que quiera, ¿ya? Mientras sea simple e inyectivo. Así que para no complicarme tomo w igual a x. ¿Ya? Se puede y nada me lo prohíbe. Luego, ahora escribo las variables antiguas en función de las nuevas. Y ahí con un pequeño álgebra, pasando esto para acá y todo para allá, saco que z, digo que x es igual a wz sobre 1 menos z. Ya esto es simplemente álgebra. Desarrollenlo un poco y van a llegar. Y el más sencillo va a ser y que es igual a w, ya porque es esta misma transformación pero da vuelta. Luego voy a construir el jacobiano. Ya, ¿y cómo lo construyo? La derivada de x respecto a w sobre x respecto a y digo a z. Y a ver, calcular el determinante al tiro. Y y es función de w y en función de z. Ya, la primera derivada es igual a z sobre 1 menos z. Luego esta ya es un poco más difícil, que es como aplicando la regla del cociente, w menos wz más wz sobre 1 menos z al cuadrado. Ya esto con esto se va y me queda w sobre 1 menos z al cuadrado. Ya esta es sencilla, esto es 1 y esta es 0. ¿Ya? Luego calculo el determinante, que es este por este menos este por este, y me da que va a ser el valor absoluto de w sobre 1 menos z. Ya como sé que w es positivo y está algo al cuadrado, el determinante va a ser simplemente w sobre 1 menos z al cuadrado. Ya. Luego, la nueva marginal, la nueva wz, que va a ser la anterior, evaluada en las variables antiguas en función de las nuevas. Es decir, evalúan wz sobre 1 menos z y w. Ya. Y es evaluar esto acá nomás. Y eso es igual a lambda cuadrado sobre exponencial de menos lambda. Y voy a hacer la suma al tiro. W z más w menos wz sobre 1 menos z. Por el determinante del jacobiano, que es w sobre 1 menos z cuadrado. Bueno, esto con esto se me va. Y me va a quedar... Iván, Dime. te están preguntando si puedes repetir lo último, que creo que es como como evaluar las funciones en las nuevas, o las nuevas como variables en la antigua función, ¿Eso? algo así. Sí, creo que sí. Ya. Yo quiero construir una nueva conjunta, ¿ya? Y para construir la nueva conjunta, tengo que tomar la antigua y la evalúo en x, que es este x, el nuevo x, ya llamémoslo los nuevo x a esto, y el nuevo y, ¿ya? Así que yo me voy a la antigua conjunta, que está en función de x e y la evalúo en el nuevo x y el nuevo y, ¿ya? Así que simplemente recambio este x y este y por el nuevo, que son este y este. Y con eso me queda de esta manera, por el determinante del jacobiano. No sé si con esto lo respondí. Ya, bacán. Con esto me va a quedar que va a ser igual a lambda cuadrado por w sobre 1 menos 1 menos z al cuadrado por la exponencial de menos lambda w 1 menos z. Y eso va a ser mi nueva conjunta. Así que integro eso y gané. Ya.
Pero antes de llegar a integrar, tengo que ver en qué están mis nuevas variables. Porque yo sé que X e Y son positivas, ¿ya? O al menos no negativas. X e Y están entre X e infinito. Ya por la definición de las variables aleatorias. ¿Ya? Pero yo ahora tengo que hacer lo mismo para las nuevas variables, es decir, WZ porque voy a integrar en función de WZ según corresponda. Y ya. Lo más sencillo es el W, porque es igual a I. ¿Ya? Por lo tanto, se heredan los límites y W está en función de, va a estar entre 0 e infinito. Pero ya el Z no es tan directo. ¿Ya? Pero ¿qué puedo saber acá? Como X e Y son, ¿cómo llamarlo? Ya, no negativos, porque también pueden ser 0, pero en teoría no importa ese caso. Ya, digámosle positivo mejor. Lo de aquí abajo siempre va a ser más grande que esto, ya, porque aquí tengo una resta de positivos y aquí tengo un solo positivo. Ya, por lo tanto, esto siempre va a ser más grande que eso. Por lo tanto, yo sé que esto va a ser a lo más 1. Ya, entonces mi Z va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Y esos son como mis límites. Aquí no es necesario dibujarlo, apaña más dibujar cuando en vez de ser números o infinitos, son funciones. Como por ejemplo, si W hubiera estado entre 1 menos X y Z, perdón, y Z al cuadrado, ahí sí que hay que dibujar. Pero la P2 hay que dibujarla como para asegurarse y ahí van a cachar más o menos cuando aplicar. Entonces, como ya tengo la conjunta y los límites, es llegar a integrar. ¿Ya? Por lo tanto, mi f de z va a ser igual a la integral entre 0 e infinito, porque voy a integrar W de eso, de la conjunta, en función de W. ¿Ya? Y ahora hacer como el trabajo más comillas, sencillo, voy a sacar todo lo que no tiene W de la integral. Y me va a salir un lambda cuadrado y 1 menos z cuadrado. ¿Ya? Y me va a quedar la integral entre 0 e infinito de W exponencial de menos lambda W 1 menos z de z, de W. Ya, y ahora voy a hacer un cambio variable, muy poco útil, pero es para que no enredarme tanto integrando. Cambio variable va a ser tomar U igual lambda W sobre 1 menos z. Ya, porque así me va a quedar como exponente menos W, digo de menos U, y va a ser mucho más sencillo operar la exponencial. Pero tengo que ver el tema del diferencial. Por un lado va a ser de U, y por otro lado va a ser lambda 1 menos z de W. ¿Ya? Por lo tanto, esto me va a quedar igual a. Voy a tomar un lambda de acá y un 1 menos x de acá para construirme el diferencial de u, y que me va a quedar lambda sobre 1 menos z nomás, por la integral exponencial de menos u de u. ¿Ya? Tomé lo que les dije y me construí el diferencial. Los límites. Ahora si yo evalúo w igual a 0 y w igual a infinito, u va a ser 0 e infinito respectivamente. Por lo tanto, los límites de integración no cambian. Pero lo que sí cambia va a ser el W. Voy a escribir W en función de U. Por lo tanto, yo puedo decir que pasar todo esto para acá y decir que W va a ser igual a 1 menos Z sobre lambda por U. ¿Ya? Entonces esto lo escribo. 1 menos Z por U sobre lambda. Y aquí, esto con esto se me va. Y la integral se reduce a una expresión mucho más bonita, que es U por exponencial de menos de U. ¿Ya? Y aquí la integral hay que utilizar ¿cómo se llama esto? Olvidé el nombre, pero lo de la vaca, que le dicen los jóvenes. Integración por parte, que a mí no me gusta llamarles. Ya, la integración por parte. Con eso me va a quedar que esto va a ser menos U exponencial de
menos u entre 0 e infinito, más la integral entre 0 e infinito exponencial de menos u de u. Ya, esto es 0, porque al evaluarlo en infinito, esto se me va a hacer mucho más rápido que esto, cuando es 0, menos esto se me va a 1 y esto se me va a 0, por lo tanto también se me va a 0, así que esto no aporta nada. Y la integral de esto va a ser menos exponencial de u entre menos u entre 0 e infinito. Y eso es igual a 1. Y dado que el dominio es entre 0 y 1, o sea, z pertenece a eso, puedo decir que z distribuye como uniforme 0, 1. No me alcanzo. Que es exactamente lo que yo quería llegar, que z distribuyera como uniforme 0, 1. ¿Ya? Y bueno, para chequear que esto integra 1, bueno, es bastante trivial, pero se integra 1 entre 0 y 1 y eso es igual a 1. Por lo tanto, lo que yo hice es probablemente correcto. ¿Ya? Esa es la gracia de integrar. ¿Alguna duda con esto? Porque yo sé que el f es 1, y además un 1 constante para cualquier valor de z, y además z está entre 0 y 1. Es exactamente una descripción, la descripción de una densidad uniforme. ¿Ya? Porque bueno, la densidad es constante y el dominio calza justo. Iván, ¿qué significaba el 1 cuando tenemos la densidad conjunta? ¿Ese? El 1 grande. ¿Ese? Sí. Ya, esa es una indicatriz. Yo no la uso, pero igual es importante que la conozcan. La indicatriz dice que ya lo voy a hacer en el caso de una variable, pero vale para n variables. Y te dicen, por ejemplo, que x tiene que ser menor a. ¿Eso qué quiere decir? Que esta función va a valer 1 si x es menor a a, y 0 si no. Eso es lo que dice esta indicatriz. Y en este caso, dice que vale 1 si es que el x, esto vale 1 si x e y son mayor o igual a 0, y 0 si no. Esto, lo que yo en vez de usar la indicatriz, lo que yo uso es definir la cuestión por llaves, como por ejemplo en la P2. ¿Ya? Puedo haber hecho indicatriz puedo haber escrito como ya, indicatriz de R menor a B, y menor a. ¿Ya? Pero lo quise definir con llaves. Pero indican exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, es que cuando evaluaste de nuevo como el x, el nuevo x y el nuevo y en la densidad conjunta, ¿de dónde aparece como el w partido en 1 menos z al cuadrado? Ya, eso es exclusivamente por el teorema del cambio variable, porque la nueva conjunta va a ser la conjunta anterior por el determinante del jacobiano. Ah, ya. Y el determinante del jacobiano es justamente eso, ese término extra. Aquí calculamos el determinante. Ah, ya. Y ahí lo multiplicamos. Bueno, ¿alguna duda? Porque, bueno, esto es lo que me queda bien claro y por eso hice un auxiliar como más corto, como para que quede bastante claro el tema del cambio variable. Yo diría que es como la materia que más cuesta como sacarle pulso. Ya, entonces vamos a pasar a la P2. Por un circuito circula una corriente I a través de una resistencia R. La potencia generada queda dada por Z, que es igual a R por I cuadrado. Si I y R es un vector aleatorio con función de densidad conjunta, ¿eso? Bueno, aquí me pifié con las variables, pero se entiende que es IR y todo lo demás. ¿Ya? Yo quiero escribirlo. Muestre que I y R son variables independientes.
Ya, vamos a primero pasar con lo que es independencia. Para que no se olviden de lo que es independencia, porque se va a usar mucho de ahora en adelante. Ya, para probar independencia, tiene que cumplir que mi densidad conjunta va a ser igual al producto de las densidades en una dimensión de cada variable. ¿Ya? Asegurando eso, yo tengo independencia. A cualquiera de los dos lados. Si tengo independencia se cumple eso, y si se cumple esto son independientes. ¿Ya? Por eso es importante el sí solo sí. Por lo tanto, voy a calcular las densidades solas. ¿Ya? De I, yo, ¿qué sé de I? I, por enunciado, está entre 0 y A. Por lo tanto, integro A. Se me olvida, a usted no se le olvide, que las integrales son cruzadas. Entonces, integro para encontrar I, tengo que integrar respecto a R. Es decir, entre 0 y B. ¿Y qué integro? Integro la conjunta. Y la conjunta es igual a K por GI por HR. E integro en R. ¿Ya? De nuevo, saco todo lo que no dependa de R, que es lo que estoy integrando, y me va a quedar K, G, I. Por la integral entre 0 y B de H de R. Yo de H no sé nada, así que no puedo llegar a integrar. Así que por ahora voy a dejar expresado como integral de eso. Ya voy a dejar la integral ahí. Y voy a calcular el f de R ahora, que es exactamente lo mismo, pero ahora entre 0 y A, porque estoy integrando I. Igual, la misma conjunta, pero ahora en función de I. Y ahora lo que hago, de nuevo, saco todo lo que no depende de lo que estoy integrando, que es I. Va a ser K por HR, por la integral entre 0 y A de GDI. Aquí lo mismo, yo no tengo más información sobre esa función, así que no puedo integrar ni puedo decir nada. Así que lo voy a dejar ahí. Ya, entonces, ahora voy a multiplicar ambas densidades, y bueno, directamente pueden ver que va a quedar como K cuadrado por GDI por HR por el producto de las integrales. Y si esos fueran independientes, tendrían que ser iguales a la conjunta. Pero a priori no son iguales. ¿Por qué? Porque tengo un K al cuadrado en vez de un K solo, y tengo unas integrales que me están molestando. Así que a priori no sé si efectivamente son independientes. Y así que, ¿qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es encontrar el valor de K y a ver si me ayuda a despejar las integrales. ¿Y cómo encuentro el valor de A? Bueno, aplicando lo que yo sé de axiomas de probabilidad, que es la conjunta. Si lo integro en todo su dominio, debe ser igual a 1. ¿Ya? Así que lo que yo voy a hacer para encontrar mi K, a ver si me ayuda a determinar si son independientes o no, va a ser integrar entre 0 y A, entre 0 y B, mi conjunta, y digo que va a ser igual a 1. ¿Ya? Por axioma de probabilidad, toda densidad en todo el dominio debe ser normalizada. ¿Ya? E integro. Me va a quedar entre 0 y A, entre 0 y B, de K por GI por HR, de I de R. ¿Ya? Y aquí lo único que puedo sacar es como el K de todas las integrales, y como que puedo sacar el H de la integral de I y el y de la integral de R. ¿Ya? Así que voy a acomodar un poco las cosas. Me va a quedar K por la integral entre 0 y A de G de I, y la integral entre 0 y R de HR de R. Eso debería ser igual a 1. Ya. Puedo pasar esto dividiendo para acá, si me lo he hecho. Y me va a quedar que 1 sobre K es igual a estas dos integrales. Así que puedo volver sobre mis pasos
y reemplazar todas estas integrales por 1 sobre k. Así que, de nuevo, el producto de las densidades marginales va a ser igual a k cuadrado por GI HR por 1 menos k, que es lo que hice fue reemplazar las dos integrales por, ¿ya? Entonces, este k con el cuadrado se me va a quedar que es igual a k por GI por HR, y eso es exactamente igual a la conjunta, por lo tanto, I y R son independientes. Ese era como el truco que tenía esta pregunta, que habían cosas que molestaban, por lo tanto la independencia no era exactamente directa, pero sí, si trabajo un poco la situación, voy a poder concluir la independencia. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Ya, porque ahora vamos a pasar al teorema del cambio variable. Porque nos piden calcular f de z, el grande y el chico, pero además nos están diciendo que ya para que no tengamos problemas, los g y el h son idénticamente 1, ¿ya? Eso implica muchas cosas, como el g y el h son iguales a 1, y yo sé que este producto es igual a esto, si lo piensan un poco, el k, el a y el b es igual a 1, ¿ya? Como que todo converge a 1, ¿ya? Y me va a quedar algo súper sencillo, que es como una uniforme en 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque el f y r va a ser igual a 1 si I y R están entre 0 y 1, y 0 si no. ¿Ya? Esto no es tan directo como lo anterior, pero si lo ven con calma, van a ver que todo el problema se reduce a esto. ¿Ya? Así que tengo que trabajar en función de eso. Denme un minuto. Ya, por lo tanto, aquí tengo la densidad conjunta antigua, ¿ya? Y me dicen que mi z tiene que ser igual a r por i cuadrado. Y W no me dicen nada. Así que también puedo hacer lo que usé antes. Y es decir que W es igual a lo que yo quiera mientras sea una función inyectiva. Aquí en caso particular voy a tomar W igual a I. Puedo haber tomado W igual a R, o no sé, cualquier otra cosa, pero esto yo lo tomé porque sí. Pueden haber cogido cualquier otra y les va a dar el mismo resultado. Entonces lo que tengo que hacer es escribir las variables nuevas en función de las antiguas. ¿Ya? Bueno, de nuevo aquí la más directa es que I va a ser igual a W, porque dar vuelta a la cosa nomás. Pero en cambio R, paso esto dividiendo por acá, y me va a quedar Z sobre I cuadrado. Pero I cuadrado es una variable antigua, yo creo que era nueva, pero como sé que I es igual a W, va a ser Z sobre W cuadrado. Ya, entonces, tengo las variables antiguas en función de las nuevas. ¿Qué tengo que hacer ahora? El jacobiano. Voy a determinar el jacobiano. Y bueno, esto derivado respecto, ya voy a partir con la I porque es más fácil. Esto derivado respecto a W es igual a 1, derivado respecto a W a Z es 0. Esto derivado respecto a W es igual a menos 2Z sobre W cuadrado, W al cubo, perdón, por 1 sobre W cuadrado. ¿Ya? Y de nuevo saco el jacobiano, este por esto menos este por esto, y va a ser igual a 1 sobre W cuadrado. ¿Ya? Y aquí ya tengo el jacobiano. Luego, ahora tengo que calcular la nueva conjunta, WZ, que es la antigua, evaluarla en las nuevas R's e I, es igual a W
y z sobre W cuadrado por el derivante del jacobiano. Aquí como la antigua conjunta, como era una uniforme, no le va a pasar nada, ¿ya? Va a ser llegar y aplicar. Por el determinante del jacobiano, que es 1 sobre W cuadrado. Por lo tanto, mi nueva conjunta es 1 sobre W cuadrado. ¿Ya? Ahora es donde pasa algo importante. Porque yo sé que y entre 0 y 1, y R también. ¿Y qué puedo sacar? Ya, yo puedo sacar, como les dije, la más sencilla va a ser el doble E, porque es una transformación idéntica, es una biyección. W va a estar entre 0 y 1. Pero en cambio, mi R no va a ser tan directo. O sea, mi Z, perdón. Como yo sé que R está entre 0 y 1, y yo sé que mi R es igual a Z sobre W cuadrado, yo puedo pasar el W multiplicando para ambos lados, y con eso sé que mi Z va a estar entre 0 y W cuadrado. ¿Ya? Y aquí, sí, al no tener como límites constantes, apaña a dibujar. ¿Y cómo se dibuja? De la siguiente manera. Yo me creo un eje con las nuevas variables. Voy a llamar W acá y Z acá. Puede haber sido al otro lado el resultado al mismo. ¿Ya? Primero, parto con la variable más sencilla. ¿Y cuál es la más sencilla? W porque está entre 0 y 1. ¿Ya? Por lo tanto, aquí está el 0. Me voy hasta el 1. Y este va a ser como mi límite de W. W va a estar disponible desde acá hacia acá. ¿Ya? Este va a ser como mi W. Pero en cambio, mi Z va a estar entre 0 y W cuadrado. Por lo tanto, yo trazo W cuadrado. Voy a borrar un poco esto para que quede más claro simplemente. Oh, lo dibujé pésimo. Y este va a ser mi W cuadrado. Igual a W cuadrado. Ya. Y mi Z va a estar entre 0 y W cuadrado. Por lo tanto, mi área de integración va a ser donde confluyen ambas áreas. En este caso es esto, lo que está debajo de mi parábola y encerrado entre el límite del doble. Por lo tanto, esa va a ser mi región de integración. Esta va a ser mi región de integración. Y sobre aquí tengo que integrar. ¿Ya? Por lo tanto, mi f de z va a ser igual a la integral en la región de integración de la conjunta, que va a ser f de wz. De w, claramente. Es decir, ya. ¿Por qué z es menos w? Porque yo sé que r está entre 0 y 1. Pero que también sé que r es igual a eso, a z sobre w cuadrado. Así que reemplazo el r por eso. Y ahora sé que z sobre w cuadrado está entre 0 y 1. Y luego, como mi w es un número positivo, está entre 0 y 1, y w cuadrado va a ser aún más positivo, puedo multiplicar con w cuadrado a ambos lados y no me va a cambiar nada. Entonces multiplico por w cuadrado. Me va a quedar 0 acá, aquí esto con esto se me va, y aquí me va a quedar 1 por w cuadrado, que es w cuadrado. Y por eso z es menor a w cuadrado. No sé si han respondido eso, Camila. Bacán.
Entonces ahora tengo que integrar mi WZ. Es igual a 1 sobre W cuadrado de W. Y ahora, ¿dónde sirve haber dibujado la cuestión? ¿Por qué? Porque yo tengo que integrar mi W. ¿Y en qué integro mi W? Mi W va a estar entre esto y 1. ¿Ya? Es decir, el sencillo va a ser el 1. Y esto, ¿cómo lo parametrizo en función de W? Es simplemente aplicando raíz. Así que me va a quedar W raíz de Z. ¿Por qué? Porque yo tengo que, este límite va a ser Z igual a W cuadrado. Yo lo quiero en función de Z. ¿Ya? Por lo tanto, aplico raíz y me va a quedar que la raíz de Z es igual a W. Es aplicar teorema de Fubini al fin y al cabo, lo que hice con el dibujo y todo eso. En mi tiempo ese pasaje son CD, no sé si actualmente se sigue pasando. Es, el que cacha Fubini es aplicar eso, ¿no? ¿Ya? Así que resuelvo esto. Ah, ya. Entonces sí, aplicar Fubini todavía. El profe que me dio CD como que desapareció, entonces no sé qué pasó en los otros profes. Esto va a ser igual a 1 sobre W evaluado entre raíz de Z y 1. Y la integral de eso va a ser 1 sobre raíz de Z menos 1. ¿Ya? Ari Danilides. Ya, y esta es mi f de z, es decir, para que quede más claro, el f de z va a ser igual a 1 sobre raíz de z menos 1. ¿Ya? Y eso tenemos, por un lado, algo bueno, porque nos piden el f chica y el f grande. ¿Y cómo calculo el f grande? Integrando entre 0 y z, porque bueno, yo sé que es al menos mi z va a ser mayor a 0. Por lo tanto, la cuota inferior la tengo. Y la superior es z porque esa es la definición de la densidad acumulada. Así que integro 1 sobre raíz de z menos 1 de z. Y la integral de eso es 2 sobre raíz de z, evaluado entre 0 y z, menos z. Y eso es igual a 2 raíz de z menos z. Ya. Aquí podemos hacer el paso opcional. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme que esto sea igual a 1. Entonces, en vez de haber integrado entre 0 y z, voy a integrar entre 0 y el límite de z. ¿Y cuál es el límite de z? 1. Porque si evalúan como en el máximo valor de Wx 1, van a sacar que el z vale 1. ¿Ya? Por lo tanto, el máximo valor numérico que va a tomar z es 1. ¿Ya? Entonces evalúo esto entre 0 y 1, es decir, cambio los z por 1, y me va a decir 2 menos 1, y eso es igual a 1, por lo tanto, puede estar correcto lo que hice. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Que es como algo más aplicado de lo que es el teorema del cambio variable, y lo preguntamos en una versión similar en el control del semestre pasado, y generó dudas. Así que, si alguien tiene duda, es el momento para aclarar. Yo me perdí cuando cambiaste los límites de la integral, cuando te quedó raíz de z hasta 1, como que ahí me perdí. Ya. Como que Tienes no que entiendo integrar, cómo son esos límites. ya que tienes que integrar W, ¿ya? Y W está acotado entre lo que diga esta curva y 1, ¿ya? Como que siempre va a chocar por ese lado con la curva y por otro lado con el límite 1, ¿ya? Así que los integrales van a tener que ser entre la curva y 1, ¿ya? ¿Y cómo parametrizo la curva? Porque yo sé que esta curva es igual a W cuadrado igual a Z, pero yo no lo quiero en función de W, yo lo quiero en función de Z porque, bueno, mi f de Z es una función de Z. Por lo tanto, no me puede quedar nada en función de W, todo en función de Z, ¿ya? Por lo tanto, parametrizo esta curva en función de Z, y ahí tengo un límite, ¿ya? No sé si quedó claro con eso. Más o menos. Sí, no, es que tienes como que cachar que cuáles son como los límites de un lado de W y del otro. Porque aquí esto siempre va a ser la curva, va a chocar con la curva, no importa hasta dónde queda cruzar,
Aquí va a chocar con el 1, ¿ya? Pero esos son como los límites que tiene W. Trata de darle un Ya, par de vueltas, si no me mandáis un correo y trato de explicarlo de otra manera. ya. Gracias. ¿Alguna duda? Ya, vamos a hacer un break ahora de 5 minutos. De aquí a las 5:15 vamos a revisar, volviendo la P3, que es bastante corta, y les voy a dar como un consejo, cómo se llame para el control. Así que nos vemos en 5 minutos. Gracias. Iván, Dime. ¿podéis dejar puesto el desarrollo, por favor, para terminar Sí. de copiar? Tranqui. Gracias.
Ya, volvimos. Algo que se me olvidó decirles en la P1, y esto es como un hint para la tarea, que en la tarea les pedimos que encuentren el f de z y w de z igual a esto con la misma densidad conjunta de x, y, pero el w es x más y, creo. Ya bueno, y yo usé que w es igual a x, pero los f de x en ambos escenarios es lo mismo, ¿ya? Eso como un hint para que pueda haberse dado cuenta el que, o la que ya lo hizo, y el que no la hizo ahí como que para que chequeen y lo que hicieron está correcto. Pero el W es distinto, eso sí, el FW. No calculé el FW en esta pregunta, pero aquí sí lo tienen que hacer. Y si lo hacen en ambas, les va a dar distinto. ¿Y por qué? Por el punto 1 de la receta que le escribí. Esto confirma que sin importar el W que yo tome, mientras se cumpla que sea simple e inyectiva, el resultado es el mismo, ¿ya? No afecta al Z. El Z es siempre el mismo. Si tomo la misma transformación y las mismas variables originales, mi Z va a ser el mismo sin importar la función auxiliar. Porque como dice, es una función auxiliar. Ayúdanos simplemente. O puedes ayudar a veces. Pero ayuda la mayoría de las veces. ¿Sí? No afecta al Z. Ya, P3. De un centro de estudios, dadas las elecciones presidenciales del otro mes, están realizando una encuesta telefónica donde llaman a gente aleatoriamente para conocer la opinión de los encuestados sobre quién cree que ellos será que el próximo presidente. La cantidad de llamadas que hacen un día laboral se puede modelar como una variable aleatoria Poisson de parámetro lambda. De esas llamadas, cada una tiene una probabilidad P que sean atendidas y la persona responde a la encuesta. Es decir, hacen como 100 llamadas, pero un cierto porcentaje de gente responde el llamado y responde la encuesta. Y dice X la cantidad de encuestas respondidas en un día laboral, en cuanto a la distribución de X. Y esto es como más conceptual, aunque igual tiene como su ley de matraca, porque nos dicen que encontremos cómo distribuye X. Ya. Y yo que sé que N, llamemos N, la cantidad de llamadas hechas. Ya, es decir, la cantidad, ponte tú, hoy día hicieron 100, la próxima vez hacen 80 y así. Porque una variable aleatoria siempre cambia aleatoriamente. Pero ya aquí ya me dicen que mi N distribuye como una Poisson. Ya esos datos. Una Poisson de parámetro lambda. Pero en cambio X, ¿cómo podría distribuir? Y así como yo sé que son como la cantidad de éxitos, es decir, que me contesten en una cantidad de intentos, esto se parece mucho a una binomial. ¿Ya? Además, yo ya tengo uno de los parámetros de la binomial, que es el parámetro P, porque es la probabilidad de que me contesten, ¿ya? La probabilidad de que yo tenga un éxito. Pero hay un problema, yo no sé sobre cuántas llamadas hago, porque la cantidad de llamadas que yo ya tengo es aleatoria. ¿Ya? Hoy día, como les dije, hoy día puede que haya hecho 100, pero mañana puedo hacer 80 o 120, no sé. La cantidad es una incógnita, porque la cantidad de llamadas es una Poisson, y la Poisson pueden ser desde 0 hasta infinito. Puedo hacer 0 llamadas mañana. Entonces no me puedo casar con ningún número. Así que no puedo decir que X es una binomial, así como así. Pero sí que puedo decir que si yo me fijo un N, es decir, yo digo que hago n llamadas en un día, esto distribuye como una binomial, pero no puede ser X sola. Tiene que ser X dado que mi n es igual a n. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir en resumidas cuentas? Que la condicional de X dado n distribuye como una binomial de parámetro n, p. Pero a mí no me interesa la condicional de X, a mí me interesa X. Así que, ¿qué puedo hacer para calcular la condicional de X? Digo, la distribución de X. Como yo sé que X es una continua, digo una discreta, puedo calcular la probabilidad de que X sea igual a un K.
¿Y cómo puedo calcular eso? Porque no tengo la distribución. Eso es lo que quiero encontrar. Así que no puedo como llegar y reemplazar algo. Lo que sí puedo hacer es ayuda al teorema más importante que hemos visto, que es el teorema de las probabilidades totales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la probabilidad de x igual a k, dado n igual a n, esto sí lo conozco, porque es una condicional. Y yo sé cómo distribuye la condicional. Ya esto es lo que se refiere a la distribución de la condicional. Que de una probabilidad condicional, yo sé cómo distribuye, yo sé cuánto vale esto. ¿Ya? Por la probabilidad de que n sea igual a n. ¿Ya? Aquí apliqué la probabilidad total. ¿Ya? Y con mi n desde 0 hasta infinito. ¿Por qué de 0 hasta infinito? Porque como mi n son las cantidades de llamadas que hice en un día, como x es una Poisson, o está entre 0 e infinito. ¿Ya? Luego, como yo sé cómo distribuye la condicional, puedo llegar y reemplazar esto. ¿Y en qué la reemplazo? En la función de una binomial. ¿Ya? Es decir, va a ser la combinación de n sobre k por p sobre k es k éxitos por 1 menos p n menos k fracasos. ¿Ya? Y mi n de 0 hasta infinito. Por la probabilidad de que mi n sea igual a n. Es decir, esto es una Poisson. ¿Ya? Y escribo la Poisson tal como es. Y va a ser exponencial de menos lambda por lambda a la n sobre n factorial. Ya, la definición de la Poisson. ¿Y ahora qué hago? Voy a sacar de la sumatoria todo lo que no dependa de n. ¿Ya? Y que no depende de n, no depende el p a la k. Por, ¿qué más? La exponencial. ¿Ya? Y el k factorial de la combinatoria, de la combinación. Aquí lo desarmo y me va a quedar adentro el n factorial, el n menos k factorial, por el 1 menos p a la n menos k, por lambda a la n. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es voy a juntar un par de términos. ¿Ya? Que voy a juntar en particular. Voy a juntar... pero antes voy a hacer un Nikita Nippon. Espérense, que me concentré. Ya. Aquí hay un n factorial, eso fue lo que me faltaba. Un n factorial, esto con esto se va. Y ahora voy a hacer un Nikita Nippon. ¿Por qué? Porque voy a llamar esto lo voy a dejar tal cual. Voy a llamar ahora un lambda a la k sobre k factorial. Y aquí adentro, ¿qué me va a quedar? Desde n igual a 0 hasta infinito. Me va a quedar un 1 menos p a la n menos k sobre n menos k factorial. Y aquí mi lambda a la n lo voy a juntar con otro lambda a la menos k, que es lo que me sobró del Nikita Nippon. ¿Ya? Así que esto lo puedo escribir de otra manera, como lambda a la n menos k. Y esto lo puedo seguir escribiendo de una manera mucho más útil. Y lo escribo como lambda 1 menos p, y todo esto a la n menos k. ¿Por qué hice lo siguiente? Porque los que se acuerdan de las series de potencia,
esta es una serie de potencia conocida, ¿ya? Por lo tanto, lo de al lado me va a quedar tal cual. Y aquí me va a quedar lo resultante de la serie de potencia, que es exponencial de 1 menos p por lambda, que es lo que está aquí, y eso va a ser mi exponente, ¿ya? Es la serie de potencia exponencial, no muchos la recuerdan, yo no la recordaba, pero al momento de resolver el ejercicio fue como, esto me suena conocido, ya, la serie de potencia exponencial. Ya voy a acomodar esto un poco más, y me va a quedar que la probabilidad de que x sea igual a k es igual a exponencial de menos lambda p, porque el lambda, con el lambda se me van y solamente me queda un menos lambda p, por el p con el lambda también lo voy a juntar, me queda lambda p a la k, y el k factorial me va a quedar tal cual. Y eso, si se fijan, es lo mismo que decir que mi x distribuye como una Poisson de parámetro lambda p. Puede haber sido medio enredado, pero quedaron con algunas dudas sobre esto. Porque solamente apliqué, bueno, como lo teórico que había que cachar, es que esto lo podía escribir como una probabilidad total, donde la condicional sé cómo distribuye, y las condiciones sé cómo distribuyen, y luego la matraca sí eso se puede ver un poco perdido, porque bueno, no era sencillo tampoco, lo admito, no era sencillo matraquear todo esto. Pero llegaba a una expresión bastante simple, y podían concluir que el X distribuye como una Poisson de parámetro lambda p. ¿Sí que alguna duda? Ya, vamos a pasar a la última parte, que dice, interprete teóricamente el resultado anterior. Ya, vamos a volver a lo que es una Poisson. La Poisson sirve para contar sucesos en que ya si el n distribuye con una Poisson de parámetro lambda, y ese lambda quiere decir como el promedio de llamadas en un día. A eso se refiere con la Poisson, ¿ya? Que yo, como por ejemplo, hago las llamadas todo el mes laboral, y por ejemplo me responden en promedio al día 75 personas, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo decir que mis llamadas se distribuyen con una Poisson de parámetro 75, porque en promedio me hago 75 llamadas. Pero mi X son llamadas que me contestan, ¿ya? Así que no son todas las lambda. Como les dije, hay una cierta fracción de mi total de llamadas que me contestan. ¿Y cuál es esa fracción? Está asociada al P, ¿ya? Por eso es lambda P, porque es como el promedio de llamadas que me contestan por la probabilidad de que me contesten. Digo que la promedio de llamadas que hago por la probabilidad de que me contesten. Entonces, como que a eso se refiere. Y ahí corresponde al promedio de llamadas que me respondidas. Y por eso hace sentido teóricamente, porque también sirve como un proceso de Poisson, y su parámetro hace bastante sentido teóricamente. Ya. Esto, lo de los parámetros del Poisson va a ser mucho más importante para la próxima materia, y por eso como un adelanto con la materia que ya comenzaron a ver con el profe, así que no la pueden contestar como ahora, pero sí la otra semana, por ejemplo, el fin de semana, después de la clase de mañana, ¿sí? Posiblemente, es que determinen la esperanza de X, en base a que fue una Poisson de parámetro lambda p. ¿Ya? Y eso respecto a la P3. ¿Alguna duda? Ya, la P4 no me voy a referir mucho, porque bueno, es largo el enunciado y es como más que nada para que suelten la mano con los problemas que no incluí, que es combinatoria y como planteamiento de problemas de combinatoria, porque aquí repasamos variables aleatorias en 2 dimensiones, aquí repasamos en una con probabilidades totales y probabilidad condicional, vimos mucho teorema del cambio de variable en 2 dimensiones, así que
yo creo que traté de incluir como toda la materia en este auxiliar. Así que alguna duda, como para finalizar y como dar unas últimas palabras. Yo no, al menos. Ya. Bueno, para el control es el día viernes. Bueno, difícil que le demos más tiempo porque el control es coordinado en cuanto a horario, así que tenemos que respetar lo que le hagan las otras secciones para que no nos hueven desde el DIM. Así que traten de asegurar bien el tiempo, hagan como las que encuentren más fáciles, las que dominen primero, y dejen para el final como las que sean más largas de la materia que no están muy seguros. Van a ser 3 preguntas, y el formato de las preguntas es como similar a la tarea, como un encabezado, y después como varias preguntas chicas, y se pueden ir guiando del anterior y así, y contestar como una a una. Los controles son coordinados en cuanto a tiempo, pero no en cuanto a materia, porque el profe pasó una materia como en distinto orden a los demás. Y no es el viernes, es el martes a las 6. ¿Y qué más? Bueno, entra toda la materia, idealmente toda. Y en pareja no, individual como siempre. Y ya les dije lo del plazo, lo vamos a tener que conversar porque no lo hemos discutido hasta ahora. Estamos viendo lo del control, pero se lo voy a comentar al profe mañana cuando lo llame. O pueden también preguntarle como el viernes en la clase, así como va a ser mucho más sencillo de que me diga que sí o que no cuando lo vea. Aquí vea el control, el tiempo no me lo sé, pero están en novedades. El tiempo que está en novedades es el tiempo oficial y el tiempo que se va a dar. Ahí revísenlo, está como explícito. Y bueno, y el último consejo, pero no el menos importante, es que no copien. Porque siempre hay al menos un caso en semestre de primavera, es como un caso súper raro. Y no pasan piola cuando copian, es bastante evidente. Y no es bonito para ustedes, porque en el mejor de los casos van a tener un 1, así que no copien. Y también es lata para nosotros con el Bruno, porque igual le hacemos clases, le hacemos propuestos y le hacemos material como para que ustedes estudien y aprenden, y que copien es como súper penca para nosotros igual, porque queremos que aprendan. No los queremos rajar ni nada, queremos que aprendan simplemente. Y ahí como que podemos entrar en discusión de que un control no es como la mejor manera para evaluar aprendizaje, pero esta es la que hay, ¿ya? Así que tenemos que adaptarnos a esa. Se entrega por una tarea que vamos a abrir en el momento de la entrega, va a estar el enunciado de una tarea, y ahí la entregan por las tareas como siempre. Y las dudas van a ser por el foro. Vamos a darle un foro como dudas de control. Así que eso, ¿alguna duda? Ya. Las indicaciones de los propuestos están en un material que les subimos al principio de semestre para que no haya ninguna duda ni que crean que cambiamos las reglas. Las décimas de los propuestos aplican para solo los controles y las van a saber al final del semestre, antes del examen, ¿ya? Y eso es como para que no calculen como ya hago esto, hago la mitad de los propuestos y después no hago nada, como para que hagan todos, pase lo que pase. Y créanme que hacer los propuestos ayuda harto para subir la nota, así que le aconsejo que hagan. ¿Alguna duda del sistema de los controles y todo eso? Ya, yo voy a tratar de subir, ya les puedo subir esta pauta, tengo que revisar si tengo las otras pautas, ¿ya? Pero voy a tratar de hacer lo posible, porque no alcanzo a hacerlas de nuevo, pero si es que las encuentro las voy a subir. Ya bueno, y finalmente, como para despedir, no, si no está difícil el control, si ya lo revisé. Nada más fácil que el semestre pasado. Y bueno, me despido y disculpen si estuve medio desconcentrado, han sido semanas difíciles. Así que, pero traté de hacer lo mejor, así que ojalá haya salido bien, que les vaya bien en su control, hagan los propuestos y que les vaya muy bien el fin de semana, estudien y cualquier duda nos pueden preguntar por el foro o por correo. Así que les vaya bien, nos vemos.